Estaba sentada en mi escritorio con la vista fija en la pantalla cuando llegó el correo. El asunto decía: Acuerdo de licencias del proyecto Cíclope, firmado con éxito. Un correo general para toda la empresa, felicitando a los equipos involucrados. Un logro de esos que se celebran. Un contrato de $150 millones que aseguraba el futuro de nuestra empresa de software en Lima por muchos años. Lo leí y releí, buscando un detalle, una mención. Buscaba mi nombre. No estaba. Ni en la lista de los participantes clave, ni en los agradecimientos, ni en ninguna parte. Si alguien me hubiera preguntado, habría jurado que ese acuerdo era una extensión de mi propia mente. Semanas, meses enteros, me había dedicado a él. Noches en vela, fines de semana encerrada en esta oficina, con la ciudad de Lima silenciosa bajo mi ventana, mientras yo redactaba cada cláusula, cada párrafo. Era un laberinto legal, un monstruo de contrato que había que domar. Cada contingencia, cada posible escenario de riesgo, lo había anticipado y cubierto. Había pasado horas en reuniones, negociando hasta el último punto y coma con el equipo legal de la otra empresa. Recuerdo la cláusula 14.3c, en particular. Fue una lucha. Insistí en ella. La diseñé yo misma como una salvaguarda esencial, una especie de póliza de seguro para la empresa. Era mi firma invisible en cada página. La reunión de cierre había sido ayer. Me habían excluido. Víctor, el vicepresidente de operaciones, se había acercado a mi escritorio con esa sonrisa suya de vendedor de autos usados. Isabela Flores, me dijo con su voz untuosa, tu trabajo ya está hecho. Necesitamos agilizar esto. Es solo una formalidad de firma, y la dirección quiere mantenerlo en un círculo pequeño. Tu presencia no es estrictamente necesaria para la foto. Siempre tan profesional, siempre tan eficiente. Yo, que siempre he sido de las que confían en la palabra de los colegas, acepté, aunque a regañadientes. Confiaba en que ellos, aunque no tuvieran mi ojo para el detalle legal, manejarían el cierre con la misma diligencia. Qué ingenua fui. Minutos después de leer el correo, un colega junior del departamento legal, un chico joven y nervioso, se acercó a mi cubículo. Llevaba una carpeta abultada de documentos. Isabela Flores, dijo, con la voz apenas audible. Víctor me pidió que te trajera la copia física firmada del acuerdo. Dice que la revises por si hay algún detalle que se nos haya escapado. Su mirada evitaba la mía. Algo no andaba bien. Lo sabía. Tomé la carpeta. El peso en mis manos se sentía extraño, pesado, pero no de la manera satisfactoria que debería sentir un trabajo bien hecho. Mis dedos hojearon las últimas páginas, buscando instintivamente mi sello, mi rúbrica, ese apartado donde yo, como abogada interna senior, debía certificar el cumplimiento legal del contrato antes de su validez final. Era el último paso, el candado final. Mi certificación no estaba. Ni siquiera había un espacio en blanco para ella. El acuerdo había sido firmado, sellado y celebrado, sin mi aprobación final, sin mi validación. Una puñalada fría. Y para rematar la faena, en la página de créditos y agradecimientos, el nombre de Víctor aparecía en negritas, junto a su equipo de operaciones, atribuyéndose el gran esfuerzo legal del proyecto. El gran esfuerzo legal que yo había hecho. Él, que apenas sabía la diferencia entre una cláusula suspensiva y una resolutoria. Cerré la carpeta con un golpe. Seco. El sonido resonó en el silencio de mi cubículo, ahogando el murmullo de las conversaciones de mis compañeros. Una impotencia abrumadora me invadió, seguida de una furia fría y calculadora que empezó a hervir en mi interior. La imagen de Víctor, sonriente y brindando con la junta directiva, se proyectó en mi mente. No fue un simple descuido. Fue un robo descarado. Y lo que me golpeó con más fuerza fue la comprensión de la vulnerabilidad de todo el acuerdo sin mi certificación. La gravedad de la situación me golpeó como una ola helada. Esto iba a ser mucho más complicado de lo que parecía a primera vista. Me encerré en mi oficina, el sonido de la puerta al cerrarse un eco hueco en el silencio. Afuera, la ciudad de Lima se extendía indiferente, un mar de luces que empezaba a encenderse, ajena a mi tormenta interna. Dentro, el bullicio de la celebración por el acuerdo firmado seguía, filtrándose por las paredes,
pero para mí era solo un ruido sordo, un contraste doloroso con la desolación que me invadía. No era solo furia lo que sentía en ese momento, era una herida profunda, como si me hubieran arrancado algo vital, una parte de mí misma. Me sentía invisible, borrada. Era como si todo mi esfuerzo, cada hora extra, cada sacrificio, hubiera sido simplemente eliminado de la historia. Mi mente empezó a viajar, como un documental silencioso y un poco triste, por los años que llevaba en esta empresa. Recordé la primera vez que pisé estas oficinas, recién salida de la universidad, llena de ambición y sueños. Quería comerme el mundo, quería dejar mi huella, y este lugar parecía el escenario perfecto para hacerlo. Pensé en las innumerables horas extras, los fines de semana enteros sacrificados, las cenas familiares perdidas porque tenía que terminar un informe urgente o pulir una cláusula delicada. Las vacaciones pospuestas una y otra vez, siempre con la misma excusa interna de que este proyecto es crucial, Isabela Flores, no puedes dejarlo ahora. Cada compromiso personal que había cedido, cada momento de ocio que había entregado, todo en nombre de la lealtad corporativa y la búsqueda de la excelencia. No era solo tiempo, era mi vida, mi energía, mi alma. Recordé el día que logré cerrar el acuerdo con Tech Solutions por mí misma, un trato que muchos daban por perdido y que había salvado a la empresa de una crisis. O cuando, con solo un par de días, conseguí desarmar una amenaza de demanda millonaria por una cláusula que nadie más en el equipo legal había notado, una pequeña trampa que yo había descubierto a tiempo, evitando un desastre. Mi reputación, la que me había ganado a pulso, ladrillo a ladrillo, se había construido sobre una base sólida de meticulosidad, de confianza, de que si Isabela Flores revisaba algo, estaba bien hecho, punto. Y luego estaba Víctor. Él era el ejecutivo de la foto, el que siempre aparecía en los comunicados de prensa con una sonrisa radiante, el que se llevaba los aplausos y los méritos sin apenas ensuciarse las manos. Su táctica era sencilla y la había perfeccionado a lo largo de los años. Delegaba la parte difícil y engorrosa a otros, se aseguraba de que los engranajes giraran gracias al trabajo ajeno, y luego se presentaba en el momento exacto del éxito, como un mago que aparece al final del acto para recibir la ovación más grande. Yo, con mi obsesión por el detalle, por la letra pequeña, por la integridad de los documentos, siempre había sido la sombra, la guardiana silenciosa que hacía que las cosas funcionaran de verdad, la que prevenía los desastres. La idea de que mi trabajo, mi intelecto, mi esfuerzo, mi dedicación, fuera simplemente apropiado por alguien tan superficial y oportunista como él, me revolvía el estómago y me llenaba de una indignación sorda. Mientras mi mente repasaba el contrato, cada detalle, cada sección que yo había forjado con tanto esmero, mis pensamientos se detuvieron de repente. Fue como un destello en la oscuridad más profunda, una bombilla, que se encendió en medio de la rabia y la humillación. La cláusula 14.3c. No la recordaba como un arma, no en ese momento de dolor, sino como una prueba irrefutable de mi compromiso inquebrantable con la integridad de la empresa. Fue una cláusula difícil de negociar. Lo recuerdo perfectamente, la otra parte se había resistido mucho. La había diseñado específicamente para proteger a la empresa de cualquier firma apresurada, o sin la debida revisión legal final, sobre todo en acuerdos de esta magnitud. Yo misma había insistido vehementemente en su inclusión, previendo precisamente escenarios de riesgo donde la diligencia se viera comprometida por la prisa, la ambición desmedida o la negligencia. Pero ahora, la cláusula 14.3c era más bien un fantasma de mi propia diligencia, un recordatorio agridulce de mi buen hacer. En este momento, no era más que otra pieza de mi trabajo que había sido comprometida, violada, ignorada. El dolor era abrumador. Años de mi vida, miles de horas, todo. Mi intelecto, mi pasión. ¿Para esto? ¿Para ser un escalón silencioso para la ambición de otro? La pregunta se repetía en mi cabeza, una y otra vez, sin respuesta, mientras el resentimiento se solidificaba. La noche caía pesadamente sobre Lima, y yo seguía sola en mi oficina, la oscuridad envolviéndome lentamente. El dolor era casi físico, una opresión constante en el pecho que me costaba respirar.
Pero en el fondo de mi mente, en lo más profundo de esa desolación, una pequeña chispa de claridad empezó a parpadear. Una verdad inquebrantable resonaba en mi cabeza, una que Víctor no podría borrar. Yo había construido esto. Cada palabra, cada cláusula, era una extensión de mi mente, de mi conocimiento, de mi esfuerzo. Y esa extensión, de alguna manera, aún podía hablar. La idea de que mi trabajo, mi propia creación, pudiera ser mi voz, mi defensa, mi arma inesperada, empezaba a formarse, tenue, pero persistente. El amanecer me encontró en mi escritorio, pero ya no era la misma Isabela. Flores de la noche anterior. Las ojeras que arrastraba no eran de tristeza o de humillación, sino de una vigilia de pensamientos que habían cristalizado en una resolución de acero. El dolor y la rabia de las últimas horas se habían transformado, como un metal fundido que se endurece al enfriarse. Ya no era una víctima, era una estratega. La cláusula 14.3 OC ya no era solo una cláusula más en un contrato, era una pieza clave en un tablero de ajedrez, y yo empezaba a ver la jugada. Abrí el acuerdo, firmado de nuevo. No sentía dolor al tocarlo, ni el resentimiento que me había invadido ayer. Esta vez mi lectura no era emocional, sino un análisis forense frío y calculador. Mis ojos se dirigieron directamente a la sección que yo había diseñado con tanto esmero, a la que había defendido con uñas y dientes. Repasé la cláusula 14.3c, palabra por palabra, como si cada una de ellas tuviera un peso y un significado nuevo. La validez y ejecutabilidad de este acuerdo de licencia dependen de la certificación final de cumplimiento legal emitida por el asesor legal interno senior, la cual deberá ser adjuntada como anexo A y fechada no más de 24 horas antes de la firma de este documento. La omisión de dicho anexo A invalidará ipso facto el presente acuerdo. Me detuve en esa última frase, la más importante. La omisión de dicho anexo A invalidará ipso facto el presente acuerdo. Una sonrisa apenas perceptible se formó en mis labios, tan fina que nadie la habría notado. No era una sonrisa. ¿De regocijo infantil? No. Era una sonrisa de reconocimiento, de la comprensión del poder de mis propias palabras. Víctor no solo me había robado el crédito, no solo había borrado mi nombre del proyecto. Sin saberlo, en su prisa y su arrogancia, había abierto una brecha fundamental, una herida mortal en el corazón mismo del acuerdo que tanto celebraban. Había ignorado la salvaguarda que yo había puesto para proteger a la empresa. Mi decisión de contraatacar, de mover mis piezas en este juego, no era por una venganza pequeña o mezquina. No era la rabia lo que me guiaba ahora. Se trataba de algo mucho más grande, la defensa de mi profesionalismo, la integridad de mi trabajo y, en última instancia, la reputación y los intereses de la empresa, que Víctor estaba poniendo en riesgo con su negligencia, con su desprecio por los protocolos que yo había establecido. Esto no iba a quedar así. Víctor había cometido un error crítico, un error que yo misma había escrito en el contrato. Mi silencio. Ahora, después de darme cuenta de todo esto, sería complicidad. Y yo no iba a ser cómplice. Mi mente empezó a funcionar como un motor de ajedrez, visualizando el tablero completo. Víctor había hecho un movimiento audaz, un golpe de efecto, robándole un alfil valioso, mi crédito y mi reconocimiento. Pero al hacerlo, al creerse tan listo, había dejado a su rey expuesto. Él pensó que había ganado la partida, pero solo había movido una pieza sin ver el panorama completo. Yo, Isabela Flores, la pieza subestimada, la abogada interna senior, que siempre estaba en la sombra y que no era estrictamente necesaria para la foto, estaba a punto de demostrar que conocía el juego mejor que nadie. Él había actuado con la fuerza bruta de un peón, mientras yo me preparaba para jugar como la reina. Comencé a esbozar mentalmente los primeros pasos. Lo primero era verificar una vez más la ausencia total de mi certificación, de ese bendito anexo A, en la copia final firmada. Tenía que estar absolutamente segura. Luego, confirmar que la cláusula 14.3c estaba activa y no había sido mágicamente eliminada en alguna de las versiones finales, aunque sabía que era casi imposible que lo hubieran hecho sin mi conocimiento. Y después, el movimiento más importante. ¿Cómo comunicar todo esto? No podía parecer una empleada despechada o resentida. Tenía que actuar como lo que era.
Una abogada defendiendo los intereses de su compañía, señalando un riesgo crítico, una bomba de tiempo que Víctor había activado. Mi mensaje debía ser técnico, profesional, irrefutable, carente de cualquier emoción personal. Apagué la luz de mi oficina, dejando atrás la sombra de la Isabela Flores herida y humillada de la noche anterior. Al salir, mi paso era firme. Mis tacones resonaban con una seguridad que no había sentido en días. Mi mirada era decidida, fría, puesta en el horizonte. El dolor se había transformado en una resolución fría y calculadora. El tablero estaba puesto, y yo conocía las reglas. Mejor que nadie. Era hora de recordarles la jugada que ya estaba escrita en letra pequeña. El día siguiente fue diferente. No hubo tiempo para lamentos ni para sentirme pequeña. La tristeza y la rabia habían dejado paso a una claridad fría, a una mente que funcionaba con la precisión de un bisturí. Era hora de planificar. Mi objetivo era simple: construir un caso tan irrefutable que nadie pudiera dudar de la verdad. Lo primero fue la recolección de pruebas. Me sumergí en los sistemas internos de gestión documental, esos que yo conocía al dedillo porque los había usado durante años para mi propio orden obsesivo. Fui directamente a la versión digital final del Acuerdo de Licencias del Proyecto Cíclope. Busqué el anexo A, la certificación de cumplimiento legal que yo debía haber firmado y adjuntado. Tal como sospechaba, no estaba. No había rastro de ella. Era un vacío legal, un agujero negro en el corazón del contrato. No me detuve ahí. Empecé a rastrear todos los borradores del acuerdo, las versiones previas donde la cláusula 14.3 CC había sido introducida, discutida y finalmente aceptada. Encontré correos electrónicos donde yo misma había defendido su inclusión, explicando su importancia crítica para proteger a la empresa de riesgos operativos y legales. Había minutas de reuniones, incluso, donde se detallaba la negociación de esa cláusula, mi insistencia en mantenerla, las objeciones de la otra parte y cómo finalmente la aceptaron. Todo estaba ahí, documentado, con minutes idénticas, sus fechas y horas. Cada documento era una pieza de mi rompecabezas. Mientras hacía esto, una idea se me formó en la cabeza. Conocía a Víctor. Él era un oportunista, pero también un cobarde. Cuando se viera acorralado, su primera reacción sería intentar borrar sus huellas, cubrirse. Era predecible. Intentaría modificar retroactivamente los registros, corregir la omisión del anexo A, como si nunca hubiera pasado nada. Y ahí, pensé, estaba su mayor debilidad y mi trampa maestra. Me aseguré de tener copias de seguridad de todos los documentos relevantes, no solo en nuestro sistema, sino también en mi propia carpeta segura, con marcas de tiempo, timestamps, originales, que no pudieran ser alteradas. Quería tener la prueba de lo que realmente existía antes de cualquier posible manipulación. Luego, pasé a identificar a la persona clave en el lado del cliente. No podía enviar esto a cualquier persona. El cliente era una corporación multinacional enorme, con protocolos de cumplimiento estrictos. Necesitaba que mi notificación no cayera en saco roto, que fuera tomada en serio y que no pudiera ser ignorada fácilmente. Busqué en nuestros registros y en LinkedIn a la abogada principal de contratos de la otra empresa. Supe de inmediato quién era. Una mujer con una reputación impecable por su ética y su diligencia. Alguien que no se andaba con rodeos y que valoraba la integridad legal por encima de todo. Ella sería mi cliente en esta notificación. Empecé a preparar un borrador de mi en correo electrónico. No era una acusación, no. Era mucho más sutil y mucho más devastador. Lo llamé una notificación formal de una anomalía procesal crítica que afectaba la validez del acuerdo. Citaría con precisión la cláusula 14.3c. Explicaría con hechos concisos y sin emociones la ausencia del anexo A y solicitaría una suspensión preventiva del acuerdo hasta que se clarificara el cumplimiento. El lenguaje era técnico, profesional e irrefutable. Cada palabra, cada coma, estaba pensada para dejar claro que no era un ataque personal, sino una advertencia profesional sobre un riesgo real y grave para ambas compañías. Mientras escribía, pensé en todos los posibles escenarios. ¿Qué pasaría si Víctor, en su desesperación, intentara acusarme de sabotaje?
¿Y si el departamento legal interno, queriendo proteger la imagen de la empresa, intentara protegerlo a él y minimizar lo que había pasado? Había pensado en todo. Mi acción tenía que ser impecable. Tenía que estar dentro de mis funciones como abogada interna, actuando para proteger a la empresa de un riesgo grave. Yo no estaba atacando a Víctor. Estaba señalando una falla crítica en un contrato de $150 millones. Eso era mi deber. El factor tiempo era crucial. Debía actuar antes de que el acuerdo se consolidara más, antes de que los pagos empezaran a moverse, o antes de que Víctor pudiera tomar acciones preventivas para arreglar su error. Pero también tenía que asegurarme de que mis pruebas fueran inexpugnables, que no hubiera ni una grieta por donde pudiera escapar. Era un equilibrio delicado. Cerré mi computadora, la carpeta digital con todas mis pruebas meticulosamente organizada. Cada documento, cada correo, cada captura de pantalla era una pieza en mi rompecabezas. Había transformado la humillación en un plan de acción frío y calculado. Mi jugada estaba lista. Ahora solo faltaba presionar el botón de inicio. No se trataba de vengarme, no del todo. Se trataba de asegurar que la justicia y la verdad tuvieran la última palabra, y de que la empresa estuviera protegida, a pesar de la negligencia de algunos. A primera hora de la mañana, con el sol de Lima apenas asomándose por el horizonte, me senté frente a mi computadora. El plan estaba listo. No había titubeos, solo una fría determinación. Abrí mi correo electrónico y, con una respiración profunda, comencé a redactar el mensaje. El asunto era claro, directo y no dejaba lugar a dudas. Notificación urgente. Incumplimiento. Cláusula 14.3c. Acuerdo de licencias Proyecto Cíclope. El cuerpo del mensaje era conciso, técnico, desprovisto de cualquier emoción personal. Cité la cláusula 14.3c. Palabra por palabra, expliqué la ausencia del anexo A, mi certificación de cumplimiento legal, y la implicación directa de esa omisión en la validez del acuerdo. No acusé, solo expuse hechos. Solicité una suspensión preventiva del acuerdo hasta que se clarificara el cumplimiento de los términos contractuales. Adjunté, discretamente, una copia de la cláusula tal como aparecía en la versión final del contrato que Víctor había orquestado. Envié el correo a la abogada principal de contratos del cliente, esa mujer de reputación impecable que había investigado. Y, para cumplir con el protocolo y asegurar que la empresa estuviera al tanto del riesgo, pero sin alertar a Víctor directamente aún, puse en copia a los directores legales de mi propia compañía. Hice clic en enviar. El correo salió volando hacia el ciberespacio. Una vez hecho, continué con mi jornada laboral como si nada extraordinario hubiera pasado. Mi rostro era impasible, mi voz tranquila en las llamadas, mi concentración en otras tareas, inquebrantable. Pero por dentro, sentía la tensión del cazador que ha tendido una trampa y ahora espera pacientemente a que la presa muerda el anzuelo. Sabía que era solo cuestión de tiempo. La tranquilidad era solo la calma antes de la tormenta. Pasaron unas horas, que se sintieron eternas. Alrededor del mediodía, mi teléfono empezó a sonar sin parar. Era un colega junior del departamento legal. El mismo chico nervioso que me había traído la carpeta el día anterior. Su voz, al otro lado de la línea, estaba temblorosa, casi un susurro. Isabela Flores, dijo. El cliente ha levantado una bandera roja enorme sobre el acuerdo del proyecto Cíclope. Hay un problema grave con la cláusula 14.3c. Víctor está furioso. Está aquí en la oficina legal exigiendo saber qué está pasando. Gritando a todo el mundo. Mantuve la calma. Mis palabras eran medidas. Entiendo, le dije. Si necesitan mi ayuda para revisar algo, ya sabes dónde encontrarme. No revelé mi mano, no todavía. Solo ofrecí mi ayuda, como la profesional que siempre he sido. Tal como había previsto, el pánico consumió a Víctor. Él era un hombre que operaba bajo presión, pero una vez que la presión se volvía en su contra, perdía la cabeza. Discretamente, recibí una copia de un email interno, reenviado por una fuente anónima. Sospeché que era del mismo Junior, o quizás de otro miembro del equipo legal que me respetaba y había visto la injusticia. El correo de Víctor era imprudente, casi una orden.
presionaba al equipo legal y de TI para rectificar urgentemente los archivos digitales del acuerdo. Quería que incluyeran una versión modificada de mi certificación, el anexo A, y que la dataran con una fecha anterior, como si siempre hubiera estado ahí. Esto es prioritario, decía su correo. Necesitamos cubrir esto ya, no podemos dejar que esto nos hunda. El intento de falsificación estaba a la vista de todos. Con una satisfacción sombría, abrí mis propios archivos, esos que había guardado meticulosamente con sus timestamps originales. Comparé el email de Víctor, con su orden desesperada de alterar documentos, con mis pruebas irrefutables. Él creía que estaba tapando su error, pero en realidad estaba cavando su propia tumba. Acababa de proporcionarme la evidencia clave de que estaba intentando perpetrar una falsificación documental después de que el cliente hubiera sido alertado por mí. Era la prueba definitiva de su mala fe y su intento de encubrimiento. La abogada del cliente, una profesional aguda y con años de experiencia, no se dejó engañar por un segundo. Recibió mi notificación, clara y concisa. Poco después, le llegó la corrección forzada de Víctor, con un anexo A que había aparecido de la nada. Su olfato legal debió encenderse al instante. Sospechosa, solicitó a ambas partes una confirmación detallada con registros de auditoría y timestamps, de toda la documentación relacionada con el proceso de certificación del acuerdo. Ella quería ver la secuencia de eventos, la verdad fría y dura de lo que había pasado. Quería ver mis archivos y los de Víctor. El anzuelo estaba puesto y Víctor había mordido. Ahora solo quedaba esperar a que el sedal se tensara. El sedal se tensó, y lo hizo con una fuerza que sacudió los cimientos de la empresa. La abogada principal del cliente era, como yo había anticipado, una profesional de pies a cabeza. Cuando recibió mi notificación y luego, poco después, la chapucera corrección de Víctor con un anexo A falsificado, supo que algo andaba muy mal. Ella no era de las que se dejaban engañar fácilmente. Sus sistemas de auditoría interna eran robustos, y cuando solicitó la confirmación detallada con registros y timestamps a ambas partes, la verdad salió a la luz sin lugar a dudas. Los informes de auditoría revelaron que la certificación, presentada por Víctor, había sido añadida después de la fecha de la firma oficial del acuerdo, y lo que era aún más crucial, después de que mi notificación original hubiera llegado a sus manos. La manipulación era tan flagrante que dolía. El cliente, como era de esperar, estaba indignado. No solo habían sido engañados, sino que consideraban esto una grave falta de ética y una potencial falsificación documental, algo que en su corporación multinacional era un pecado capital. La explosión fue inmediata. El cliente no se anduvo con chiquitas. Suspendieron el acuerdo de licencias del proyecto Cíclope con efecto inmediato. Luego, notificaron formalmente a la junta directiva de nuestra empresa sobre las irregularidades éticas y procesales críticas que habían descubierto. Fue como una bomba que estalló en la oficina del CEO. La magnitud de la situación era inmensa. Un acuerdo de $150 millones, el proyecto estrella de la empresa, estaba ahora en el limbo, y todo por la arrogancia de un vicepresidente. Inmediatamente se lanzó una investigación interna a gran escala. El Comité de Ética y Cumplimiento, junto con el Departamento de Asesoría Legal Externa, entró en acción. Eran los perros de caza de la empresa, y cuando ellos se movían, sabías que las cosas se iban a poner muy, muy feas. Los pasillos zumbaban con rumores, los teléfonos no paraban de sonar, y la cara de la gente era una mezcla de preocupación y morbo. Víctor, arrinconado como una rata, intentó desesperadamente desviar la culpa. Era su modus operandi, lo sabía. Empezó a culparme a mí, me acusó de negligencia, de no haber emitido la certificación a tiempo, de sabotaje, de ser una empleada resentida que quería ver el mundo arder. Pero sus alegaciones se desmoronaron como un castillo de naipes bajo el peso de las pruebas que yo había recolectado con tanta meticulosidad. Mis correos electrónicos, mis borradores con fechas, las minutas de las reuniones donde defendí la cláusula 14.3c y, lo más importante, los registros de auditoría y los timestamps que demostraban la secuencia real de los eventos. Mis pruebas eran irrefutables, las suyas meras patadas de ahogado. Entonces llegó el momento crucial.
Fui convocada ante el comité, pero no como acusada. Fui llamada como testigo clave y como la experta en la génesis de la famosa cláusula 14.3c. Me senté en esa sala de reuniones, rodeada de rostros serios, y con calma y profesionalismo, presenté mi evidencia. No levanté la voz, no mostré emociones, solo hechos. Mi notificación original al cliente, los registros de mi exclusión de la reunión de cierre y la prueba irrefutable del intento de falsificación de Víctor, con sus timestamps que lo delataban sin piedad. Expliqué cómo la cláusula había sido diseñada precisamente para evitar este tipo de riesgo, para proteger a la empresa de una firma apresurada o de una omisión grave en el proceso legal. Mi voz era firme, mi argumento impecable. El clímax llegó cuando Víctor fue llamado ante la junta directiva en pleno. Era una sala imponente, llena de los peces gordos de la empresa, los que tomaban las decisiones importantes. Las pruebas en su contra eran abrumadoras. No solo había puesto en riesgo un acuerdo de $150 millones, sino que había intentado encubrir su error con una falsificación documental descarada. Su arrogancia habitual se desvaneció en pánico. Su rostro se puso lívido y sus palabras eran balbuceos incoherentes. La Junta, furiosa por la pérdida financiera potencial y el daño reputacional que esto implicaba, no tuvo piedad. La decisión fue unánime. Víctor fue despedido con efecto inmediato por falsificación documental y grave mala conducta. No hubo segundas oportunidades, ni reubicaciones. Fue un despido fulminante. Y lo peor para él, el acuerdo de $150 millones fue anulado. El cliente, además, exigió compensaciones por el tiempo y los recursos perdidos en todo este desastre. La caída fue dura, ruidosa y definitiva. Observé desde una distancia respetuosa cómo Víctor era escoltado fuera del edificio. Su rostro estaba lívido, su arrogancia, pulverizada. Pasó por mi lado sin mirarme, sin verme. El silencio que siguió a su salida fue pesado, pero para mí no era un silencio incómodo. Era el sonido de la justicia. El rey había caído, no por un ataque frontal o una jugada vistosa, sino por su propia ceguera ante las reglas que yo misma había escrito. Había subestimado la letra pequeña y esa letra pequeña lo había devorado. La tempestad corporativa, finalmente, comenzó a calmarse. La empresa había sufrido un golpe fuerte, sí, tanto financiero como de reputación. Eso era innegable. Perder un acuerdo de $150 millones no era poca cosa, pero, al menos, la junta directiva había actuado con decisión y rapidez, cortando el problema de raíz y demostrando que no tolerarían la deshonestidad. Eso, a la larga, valía mucho más que el dinero perdido. Para mí, el resultado fue una reivindicación completa. No solo fui exonerada de cualquier sospecha. Víctor había intentado culparme, claro, pero sus mentiras no duraron ni un segundo frente a mis pruebas, sino que fui reconocida públicamente. Hubo un comunicado interno, muy sutil, que hablaba de la importancia de la diligencia legal y el cumplimiento riguroso de los protocolos para evitar futuros riesgos, y luego una reunión privada con el CEO. Él fue directo. Me ofreció una disculpa sincera por lo que había pasado, por haber permitido que la situación llegara tan lejos. Me dijo que mi integridad, mi profesionalismo y mi previsión al diseñar la cláusula 14.3c habían salvado a la empresa de un desastre aún mayor, uno que habría sido imposible de recuperar. Y entonces llegó la oferta. Un ascenso a asesora principal de contratos, con un aumento significativo de sueldo, y lo que era más importante para mí, un equipo bajo mi supervisión directa. Mi cláusula 14.3c, esa que había sido tan ignorada y que había provocado todo el caos, se convertiría en un estándar de cumplimiento obligatorio en cada nuevo acuerdo de la empresa. Imagínense, la letra pequeña que nadie veía, ahora era la regla de oro que todos debían seguir. Acepté el ascenso, por supuesto. Era más que un nuevo título o un mejor sueldo. Era la validación de todo mi trabajo, de todo mi esfuerzo, de todo lo que había sacrificado. Era la garantía de que mi voz, mi experiencia, mi meticulosidad, serían escuchadas y respetadas de ahora en adelante. Mi nueva oficina era más grande, con esas vistas espectaculares sobre Lima que antes solo veía desde mi cubículo. Me senté allí,
mirando la ciudad, y sentí una confianza y un propósito renovados. No era una venganza dulce, no era de esas que te dejan un sabor amargo, era justicia. Comencé a implementar nuevos protocolos, asegurándome de que nadie más en mi equipo o en la empresa pudiera caer en una trampa, similar a la que me tendieron a mí. Quería que la transparencia y la diligencia fueran los pilares de nuestro departamento legal. Quería que cada cláusula, cada documento, cada firma tuviera el peso y la validez que merecía, sin atajos ni arrogancias. Sentada en mi nueva oficina, con la ciudad de Lima extendiéndose bajo mis pies, un nuevo horizonte se abría. Reflexioné sobre todo lo que había pasado. El incidente había sido doloroso, sí, me había herido profundamente al principio, pero también me había fortalecido de una manera que nunca hubiera imaginado. Aprendí que la verdadera fuerza no reside en el poder ostentoso, en los títulos rimbombantes o en la capacidad de manipular a otros. No. La verdadera fuerza reside en la meticulosidad, en la inteligencia, en la paciencia y en la inquebrantable defensa de la verdad. No tuve que mover piezas nuevas en el tablero, solo tuve que recordar la jugada que ya estaba escrita en letra pequeña, esa que yo misma había puesto ahí para proteger a la empresa. A veces, la estrategia más efectiva no es la más ruidosa, ni la más obvia. A veces, la clave está oculta a plena vista, esperando a ser activada por la persona correcta. Mi historia, la historia de Isabela Flores y la cláusula 14.3c, es un testimonio del poder del detalle. Es la prueba de la importancia de documentar cada paso, de ser riguroso, de no dejar nada al azar. Y sobre todo, es una lección para no subestimar nunca a aquellos que trabajan en silencio, a los que están en la sombra, a los que se fijan en la letra pequeña. La venganza, en este caso, no fue por malicia o por un deseo de destruir a alguien, fue por la búsqueda de justicia, por la defensa de mi integridad profesional y, al final, por el bien de la empresa misma. Así que, si te encuentras en una situación donde tu trabajo es robado, tu crédito es usurpado o tu integridad profesional es comprometida, recuerda la historia de la cláusula 14.3c. El ajedrez corporativo no siempre se gana con las jugadas más ruidosas o con las piezas más grandes. A veces, la pieza más silenciosa, la cláusula más pequeña, es la que decide el juego. ¿Alguna vez te han subestimado en el trabajo? ¿Has encontrado tu propia cláusula 14.3c o un detalle crucial que lo cambió todo? Cuéntame tu historia de ajedrez corporativo y justicia en los comentarios. Y si buscas más relatos de venganza profesional, donde la estrategia supera a la deshonestidad, asegúrate de suscribirte a Café Frío y Venganza y activar la campanita para no perderte ninguna de nuestras historias, porque la justicia, como un buen café, se sirve mejor fría.